Abogado Odir Fernández, es el jefe de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción. Abogado, buenas noches. Buenas noches, licenciado, y buenas noches a toda la ciudadanía. Muchas gracias por acompañarnos. Abogado, fíjese que recibí información hoy, en las últimas horas, sobre una serie de documentaciones de situaciones ahí en la Comisión Permanente de Contingencias COPECO en relación con el tema de mascarillas. Y recordé que el Consejo Nacional Anticorrupción presentó en julio, es decir, hace creo que un mes, no tengo la fecha exacta, pero en julio el CNA presentó una parte de su investigación, la número parte 7, la trampa mortal de la bioseguridad estatal. Y ahí, en esa investigación que forma parte de estas líneas sobre el tema de la corrupción en tiempos del COVID-19, hace referencia específicamente a las compras de mascarilla. En ese sentido, ¿cuál nos podría decir usted que fue como la conclusión más importante de ese informe sobre la compra de mascarillas, abogado? Efectivamente, el Consejo Nacional Anticorrupción en el mes de julio hizo la presentación formal de un informe sobre la irregularidad en la adquisición de unas mascarillas, que las mismas fueron 800.000 mascarillas. Compras que realizó Inves y compras que también realizó COPECO. Entre ambas instituciones compraron aproximadamente 800.000 mascarillas. Se pudo determinar, de acuerdo a valoraciones técnicas con expertos, en que la adquisición de las mismas no cumplía los requisitos de bioseguridad establecidos, ya que las mismas únicamente pueden ser utilizados de uso civil y no para material quirúrgico. Se pudo identificar que los valores bajo los cuales fueron adquiridas estas rondaban entre los 70 y 76 lempiras, y en el caso de inversiones estratégicas de 80 a 86 lempiras. Cuando el precio más o menos de estas mascarillas KN95 de uso no médico ronda, ¿qué? 38 o 40 lempiras cada una. De 40 a 45 lempiras hemos identificado, incluso el mismo fideicomiso de Banco de Occidente en el Hospital Escuela ha adquirido esas mismas mascarillas durante ese mismo periodo de tiempo a 47 y 50 lempiras. Muy bien. Y se compraron, me dice usted, a 72.50 y hasta 80. En el caso de inversiones estratégicas de Honduras, los valores fueron de 84 lempiras, 86 lempiras. Cada mascarilla. Cada mascarilla, y fueron 800.000 las que se adquirieron finalmente. Yo no sé si esa investigación que tiene el CNA tiene que ver con esta documentación que le presento. Fíjese, por ejemplo, esta documentación del 24 de mayo. Fíjese que el 24 de mayo se le envía una nota a COPECO, al ministro Carlos Cordero, que dice lo siguiente: un saludo afectuoso y mis más sinceros deseos de éxitos en sus delicadas funciones. En reconocimiento a los esfuerzos que vemos en la nueva administración de esta institución, en medio de esta crisis, hemos considerado reducir el precio de la mascarilla que se dio en la cotización número tal, que derivó a la orden de compra número 3089 con fecha 8 de abril, de 75 lempiras a 72.50. Adjuntamos la nueva cotización, recordándole que estamos listos para entregar de la manera acordada. Estamos listos para entregar de la manera acordada. Y en esta cotización de esta empresa, le informa a COPECO, con fecha 24 de mayo, que le está bajando el precio de 75 lempiras a 72.50. Ya veremos que se trata de las mascarillas KN95. Pero un poquito más abajo, esa nota que se elaboró el 24 de mayo fue recibida en el despacho del ministro comisionado de COPECO a las 3:33 de la tarde el 27 de mayo. Entonces, la nota fue elaborada el 24, donde le bajan el precio, y fue recibida el 27 de mayo por parte de COPECO. Llama la atención en la siguiente nota que hay una orden de compra del 6 de abril de 2020 por las mascarillas KN95 por 300.000 a precio unitario de 75, es decir, 22 millones y pico. Esa fue la orden de compra que se emitió el 6 de abril. Si se emitió una orden de compra el 6 de abril, abogado Odir Fernández, y luego el 27 de mayo
es decir, más de un mes después, se recibe por parte de la empresa proveedora una reconsideración de la cotización, lo correcto no era haber anulado esta orden de compra por 75 y hacer una nueva orden de compra por 72.50. ¿Va conmigo, abogado? Sí, sí, sí. Muy bien. Aparte de esto, vamos al siguiente cuadro. El 27 de mayo, se recibe la cotización formal y ahí aparece todas las especificaciones de las mascarillas protectoras KN95, certificado tal y tal y tal y tal cosa, ya con el precio de $72.50, para hacer un total por las 300.000 mascarillas de 21.750.000 lempiras, recibido por Copeco el 27 de mayo. Si usted se fija, por ejemplo, el 27 de mayo se recibe en Copeco la nueva cotización, sin embargo, en la siguiente nota le muestro que la proforma tenía fecha 26 de mayo. O sea, un día antes ya estaba hecha la proforma y el 27 de mayo Copeco recibió la nueva cotización. ¿Cómo se explica esto, abogado? Bien, fíjense que nosotros hicimos revisión de esa documentación y efectivamente eso es una de las falencias que se ha presentado dentro de los procesos en diferentes instituciones públicas. Y para este caso ha sido bastante reiterativo en el caso de Copeco porque incluso no se realizan procesos de contratación. Evidentemente la auditoría que usted está haciendo, verificando estos documentos, las fechas, la incongruencia desde el 6 de abril en donde se presenta una orden de compra, después una cotización, efectivamente generan una alerta sobre el tema de la incongruencia dentro de los procesos administrativos que ocurren en Copeco, que ha sido una de las instituciones más señaladas por CNA en conjunto con Inversiones Estratégicas de Honduras. Aquí debo de mencionarle que efectivamente se mencionó esa compra, esas 300.000 mascarillas por parte de CNA. La empresa vende como toda empresa mercantil, no tiene ninguna responsabilidad. Sin embargo, con consultas que hicimos con el proveedor en este caso, él manifestó de que él le hizo saber a Copeco de que estas eran de uso estrictamente civil y no estrictamente médico-quirúrgico como era el requerimiento inicial. Y además la empresa, el proveedor, vende al precio es decir, que él define, y allá el comprador sí se las compra a ese precio, o si tiene otra, porque he hablado con otras empresas proveedoras y me dicen que esas mascarillas estaban a 38, 40, y usted me dice que a 45 más o menos se compraron en ese tiempo, mayo, junio, en el fideicomiso de la Secretaría de Salud, con Banco de Occidente. Efectivamente, así es. Ese es el precio. Nosotros siempre sacamos una media, hacemos diferentes cotizaciones y sacamos un precio promedio, no nos vamos al mínimo, pero los valores andaban aproximadamente entre 45 y 47.50 de lempiras. Pero mire, al final nosotros hemos hecho este señalamiento. Desde la administración pública, las instituciones que están manejando fondos en el marco de la pandemia, están comprando al precio que sea sin valorar estrictamente algunos precios de referencia que son mucho menores, y ha habido una irresponsabilidad por parte de la función pública en el sentido de que ellos compran a como sea. Como no es el dinero de ellos, hacen lo que quieran con ese dinero, con esos recursos, y por eso hemos visto el excesivo precio y valor al que se ha adquirido. Y otra cosa, esa proforma es del 26 de mayo y ahí dice que se entregarán las 300.000 mascarillas conforme al pago y con entrega inmediata prácticamente, porque ya anteriormente habían dicho en la cotización anterior que estamos listos para entrega de la manera acordada. Estamos hablando de mayo. Y fíjese usted el siguiente cuadro. El 8 de agosto, o sea, hace poco, el 8 de agosto se hace esa factura por valor de 21.750.000 lempiras. Y ahí está el desglose de las mascarillas, que evidentemente son mascarillas que no son de uso médico. Pero llama la atención que esto fue, si este trámite comenzó en abril, continuó en mayo y hasta el 8 de agosto se emite esta factura. Y no solo eso, en la siguiente nota, con fecha 10 de agosto,
Ya aquí, en esta acta de recepción, Copeco dice que recibe KN95 no médicas. Ahí en la descripción del artículo dice mascarillas KN95 no médicas, recibe 48,000, o sea que se fueron entregando como por partes. Para constancia y garantía de ambas partes se firma el presente documento el 10 de agosto de 2020, o sea, recientemente. O sea, esto comenzó en abril, el 6 de abril, por parte de Copeco, donde Copeco lo que hace es emitir una orden de compra. El 6 de abril hay una orden de compra. El 6 de abril hay una orden de compra. Y todavía el 10 de agosto están recibiendo 48,000, o sea que no se entregaron en el tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó el 6 de abril? Mayo, junio, julio, agosto, 4 meses después se siguen entregando mascarillas. Y sin embargo el proveedor dijo en su primera cotización, aquí estamos listos para entregarlas. Dice, estamos listos para entrega de la manera acordada. ¿Será que Copeco le dijo, no, entréguenmelas por parte, porque no tengo dinero? No pudo haber alegado Copeco que no tenía dinero. ¿Sabe por qué? Porque, para ser exactos, Copeco recibió el 23 de junio, 85 millones de lempiras por parte de la Secretaría de Finanzas, precisamente para la compra de insumos y equipo de bioseguridad. Entonces no se puede alegar que no había dinero, porque le transfirieron 85 millones el 23 de junio. Entonces, como usted bien dice, hay una serie de cosas que como que no calzan, o sea, no se ve que hay una cosa con un proceso transparente, limpio, inmaculado, que todo y que se ve que todo va encajando como del 1 al 10. O sea, aquí hay cosas como que hay que retroceder y luego volver y luego volver. O sea, hay algo que no está bien aquí. Fíjense que la naturaleza de este problema no solamente radica en esto. Si nos vamos más atrás, nosotros analizamos y leemos lo que establece el PCM 031-2020. Este es la naturaleza del problema de todos los procesos de adquisición en la administración pública en el marco de la pandemia. Y es que este decreto establece de que en las compras se van a considerar compras de emergencia las realizadas antes de la pandemia y durante la pandemia. Y el problema que tenemos en el país es que muchas veces se creen que los decretos de emergencia son instrumentos que habilitan la irresponsabilidad de no respetar los procesos establecidos en la Ley de Contratación del Estado. Si bien es cierto, nos encontramos bajo una emergencia, eso no indica que vamos a ser menos transparentes y que no se van a seguir procesos. La emergencia lo único que reduce son los tiempos, sin embargo deben de realizarse cotizaciones, el tema de las proformas, las facturas, la verificación. Sería importante verificar cuál es el cartel de entrega de cada una de estas mascarillas también, cuántas han llegado, porque es de nuestra información que hay órganos persecutores del delito que están trabajando en la verificación, y no en este caso, sino que en otros casos, de entrega de mascarillas que se han entregado las mismas varias veces, que esa es una de las investigaciones que CNA ha dado seguimiento, ha apoyado a la investigación que está generando el órgano persecutor del delito, pero hay un descontrol en la administración pública desde el proceso de compra, durante el proceso de recibimiento de estos productos e insumos, que al final de cuentas nadie da razón de cómo están siendo distribuidos también. Fíjese que en cuanto al precio, pues Copeco es el que decide comprar, como bien dice usted. Ahí el proveedor vende y ofrece, al final Copeco es el que decide. Uno, usted dice también que el proveedor les manifestó que no eran de uso médico, y Copeco igual las compró. El punto aquí también es que entonces, ¿cuál es la prioridad que tiene Copeco? ¿Para qué compró esas mascarillas no médicas, que no son de uso médico? ¿Tuvo respuesta el CNA ante eso? Ellos, la única justificación que manifestaron es de que habían sido diligencias administrativas y de compra realizadas por la administración anterior. De hecho, nosotros dimos seguimiento a dónde se había distribuido cada una de estas mascarillas. Se hizo la entrega de aproximadamente 157,000 mascarillas, y lo que más generó preocupación al CNA fue de que las mismas se entregaron en la región metropolitana número 2 de San Pedro Sula. Se entregaron aproximadamente 70,000 mascarillas. Aquí en Tegucigalpa, tanto en el Hospital Escuela, en el Hospital San Felipe, en el Tórax, en el Hospital María,
también fueron entregadas mascarillas. Al personal del 911 también se le entregó mascarillas, y son todas estas personas que le menciono, son personas de primera línea que están en el combate del tema del COVID, y ante la falta de material de bioseguridad oportuno, ha generado el contagio de muchos médicos que nosotros hemos observado. O sea, que la nueva administración, dice usted, de Copeco no tiene nada que ver con este asunto. Bueno, yo no podría establecer de que no tiene nada que ver, porque si usted se fija, el seguimiento de la responsabilidad de acuerdo a la gestión es continuo en la administración pública. Vemos los pagos cuando se están realizando. En realidad, lo primero que se debe realizar es una auditoría previo a poder ejecutar un pago obligatoriamente. La justificación que se mencionó es de que esa compra fue realizada por la administración anterior. Sin embargo, como CNA, nosotros no podríamos determinar de que la actual gestión no tendría responsabilidad o que tiene algún grado de responsabilidad, porque se tendría que identificar precisamente en qué momento se entregaron las mascarillas. Ya usted ha evidenciado, tal como nosotros conocíamos, cuándo se realizaron los pagos, cómo se ejecutaron. Entonces, al final de cuentas, debe de hacerse una conclusión en conjunto de quiénes son los que participaron en cada uno de los hechos. Abogado, muchas gracias por participar. A mí lo que me llama la atención es que ¿a qué le están dando prioridad? Con tanto personal médico que está resultando contagiado, con tanto personal médico que está falleciendo, con tanto reclamo de equipo de bioseguridad a nivel nacional, en centros de salud, en hospitales locales, en hospitales de área, en hospitales regionales, en hospitales nacionales, y estar jugando con el dinero. ¿Dónde están las prioridades? ¿Dónde están las prioridades? Preocupación, y aquí debo de alertar de que qué desafortunado ha sido de que se le ha otorgado fondos a instituciones que no tienen la alta experiencia en la adquisición, y las que tienen experiencia se han portado de lo peor en el marco de la pandemia. Desafortunadamente no miramos un liderazgo desde la Secretaría de Salud que realice y ejecute estas compras. Falta de experiencia, falta de capacidad, pues no sabemos. Sin embargo, todo esto está concluyendo en que la ciudadanía está saliendo afectada, y por sobre todas las cosas los médicos, que son la primera línea de batalla en la pandemia. Abogado, muchas gracias, muy amable por su comentario. Gracias a usted, buenas noches. Gracias al abogado Dir Fernández, es el jefe de investigación del Consejo Nacional Anticorrupción.